Ok, bienvenidos chicos a la cuarta clase. Ya hoy, anteriormente, vimos lo que es la introducción, vimos lo que son entidad de relación, vimos normalización. Ahora ya vamos a entrar a las bases de datos en sí. Entonces, cómo crear una base de datos, cómo crear las tablas y las columnas y las relaciones que hay entre cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar viendo cuál es el programa. O sea, el programa es, lo pueden abrir buscando donde dicen, y aquí ponen Microsoft o ponen SQL Server y le sale SQL Server Management Studio. Lo pueden buscar acá. Y otro acceso rápido es poniendo Windows R SMSS, el Management Studio, porque ese es el Management Studio. El SQL Server es un servicio. Existen otras herramientas con que acceder a ella, pero realmente es un servicio. Si alguno tiene algún problema, puede venir aquí, abrir la ventana MS Service MSC. Y entonces se puede ir donde dice SQL Server, acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es un servicio. SQL es un servicio que te brinda de almacenamiento de la base de datos, pero puede ser que algunos tengan problemas y que este servicio esté detenido, entonces tienen que ejecutarlo cuando no les conecta, ¿ya? Ok, no me abrió. Perdón, SSMS, perdón. Me comí una S. Es SSMS. Si no, pues se van a inicio, como les expliqué. Ok, entonces este es el Management Studio. El SQL Server tiene varios tipos de servidores. Tiene motor de base de datos. Aquí podemos ver que tiene Analysis Services, Reporting Services, Intelligence Services. Y este es el SQL 2012, el que yo tengo instalado. Pero en las nuevas versiones existen otros. Existen Big Data, Warehouse, o sea, existe un sinnúmero de servidores, ¿ya? De varios servicios. Entonces, pero el que vamos a ver nosotros es motor de base de datos. Después dice aquí nombre de servidor. Entonces, como el nombre lo dice, es SQL Server. Entonces, este servidor puede estar instalado, este SQL, en un servidor o en varios servidores. Y entonces nos permite conectarlo a X servidor. Entonces en este caso, como yo lo tengo instalado en esta PC, dice Lenovo PC. Pero si yo le doy buscar más, aquí yo puedo ver motor de base de datos. Y esto lo busca local. Pero yo puedo buscar servidores de red. Y ahí me va a mostrar una lista si yo tuviera una red y en esa red hay más servidores SQL Server. Pero en este caso, pues, yo estoy en una red que no hay, ¿correcto? Entonces, nosotros seleccionamos Lenovo y le damos a aceptar. Otra opción, si para los que ya vieron redes y ya manejan más sobre conexiones, yo podría poner ahí la IP del servidor y yo me podría conectar a un servidor remotamente también. Pero ese no es el caso para la clase de hoy. Después sigue la autentificación. ¿Qué es la autentificación? Windows es la manera en que iniciamos sesión, pero el SQL tiene dos maneras de autentificarse. Ahora tiene más, pues en las nuevas versiones hay más formas de autentificarse. Tiene autentificación de Windows y autentificación de SQL Server. Entonces, ¿qué significa autentificación de Windows? La autentificación de Windows, la autentificación o el inicio de sesión lo hace Windows. ¿Para qué le sirve esto? Si nosotros estamos en un Active Directory, también nos sirve con un Active Directory. Y autentificación de SQL es una autentificación que la hace el SQL Server, ¿ya? Suena raro, pero así es. ¿Qué quiere decir? Si se fijan aquí, la autentificación, cuando yo le pongo SQL, me pide el inicio de sesión y la contraseña. Pero cuando yo
le doy autentificación de Windows, él no me pide absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la autentificación ya le hizo el Windows. Cuando nosotros iniciamos sesión al sistema operativo y si tuviera un password, entonces ahí hace la autentificación el Windows y ya el SQL lo reconoce en este caso. Ya, eso es lo que se refiere cuando es Windows y cuando es SQL. Ya, entonces como nosotros ya iniciamos sesión en el sistema operativo, ya él asume de que ya estás logueado y ya puedes tener acceso. Por eso solamente le damos conectar, correcto. Pero si fuera el SQL, entonces él te pregunta cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Esto es solo a nivel de concepto. A nivel de uso, pues ya lo estarán viendo lo que son los usuarios en administración de base de datos, correcto. Entonces aquí le damos conectar. Entonces aquí nos cargan estas carpetas, que es aquí donde dice base de datos, donde se almacenan todas las bases de datos. Seguridad es donde tenemos los roles, los servicios, las credenciales, proveedores, auditorías, etc. Tenemos objetos de servidor, que los objetos de servidor son, pueden ser triggers de servidor, servidores vinculados, que quiere decir que yo puedo vincular a este servidor de acá otro servidor. Entonces si tuviéramos una granja de servidor, podríamos vincular todos los servidores. Tenemos replicación, tenemos la administración. Administración es donde nosotros le podemos dar mantenimiento, podemos hacer jobs. Jobs son, por ejemplo, si nosotros queremos programar una tarea en el SQL que se ejecute tal cosa a tal hora, tantas veces en el día, tantas veces en la semana, cada día, etcétera, etcétera. Ya, entonces a nivel general eso es todo esto. Todo lo que vamos a ver nosotros acá es bases de datos. Entonces, ahora, aquí ya tengo algunas bases de datos creadas, ¿ya? Pero nosotros vamos a crear una nueva. Entonces vamos a empezar a crear. Vamos a tomar el ejemplo que nosotros hicimos en la clase de entidad-relación, el ejemplo 1, que es donde creamos esta entidad-relación, que son clientes, facturas, productos y proveedores, ¿ya? Entonces vamos a agarrar esto y vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Entonces para crear una base de datos, vamos a darle clic derecho, nueva base de datos. Y aquí le ponemos el nombre. Nosotros vamos a ver a nivel de interfase cómo crear bases de datos. ¿Ya? Cómo crear las tablas, las columnas y las relaciones. ¿Ya? Entonces, a nivel de Transact, vamos a ver si nos da tiempo o en la próxima clase, si lo hacemos a nivel de Transact. Pero si no, pues eso lo estarían viendo en administración de base de datos, para que quede más explicado. Ok, entonces aquí ponemos el nombre de la base de datos. En este caso sería, por ejemplo, venta. Vamos a ponerle venta. Entonces aquí le damos aceptar. Así de sencillo se hace una base de datos. Ya creamos una base de datos, pero viene vacía, ¿ya? Entonces ahora en la base de datos, aquí tenemos lo que es diagramas de base de datos, donde tenemos los diagramas, las tablas, las vistas. Podemos crear vistas, sinónimos. Los sinónimos son, por ejemplo, nosotros tenemos una tabla que se llama cliente. Entonces nosotros podemos ponerle un sinónimo que se llame client, un ejemplo en inglés. Entonces cuando hacemos mencionar client, es como que estemos mencionando cliente. Entonces el sinónimo es, podemos mandar a llamar un objeto con otro nombre. Programación, donde se almacenan los procedimientos almacenados, funciones. Aquí tenemos tipos, ensamblados, etc. ¿Ya? Almacenamiento es donde tenemos también lista de palabras, esquemas de partición. Entonces nosotros el almacenamiento, por ejemplo, la base de datos, cuando nosotros la tenemos grande, nosotros podemos hacer particiones. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo demasiado grande al disco duro, entonces yo tengo un servidor, varios discos duros, yo puedo decirle, mira, esta partición déjala en este disco duro, esta otra partición déjala en este otro disco duro, y yo reparto para que así se pueda repartir la información y poder tener mejor flujo de datos, ¿ya? Entonces, y no lo tengo en un solo disco duro y se me llena un disco duro y después tengo que buscar cómo pasar esa información. Entonces mientras hago una partición de la base de datos entre varios discos duros, pero ya eso, como les explico, no se asusten, eso no lo vamos a hacer nosotros. Y después seguridad, que es donde tenemos los roles,
los usuarios, certificados, etc. Esquema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar creando las tablas. Vamos a empezar con, vamos a ver, aquí se empieza con lo que nosotros creamos viable. Realmente no hay una regla para decir, no, voy a empezar con producto, no, tengo que empezar con proveedor. Yo lo que hago es que yo empiezo a crear las tablas desde el nivel, desde la tabla que tiene menos columnas relacionadas. Por ejemplo, cliente, ¿tiene alguna columna relacionada? No. Factura, sí, tiene relación con cliente y tiene relación con producto. Entonces, esta depende de otras tablas, ¿ya me entienden? Entonces, ¿cliente depende de otra tabla? No, cliente depende de sí mismo, según el diagrama que nosotros tenemos aquí, ¿correcto? Porque cliente puede ser que dependa de un catálogo de clientes, entonces es otra entidad, pero en nuestro ejemplo no depende de nadie. Entonces voy a empezar con cliente. Igual proveedor no depende de otra, pero producto sí depende del proveedor porque necesita relacionarlo con proveedor. Entonces en este caso vamos a crear cliente. Entonces nos vamos acá, nueva tabla, y se nos presenta esta interfaz. Entonces aquí dice nombre de la columna, el tipo de datos y permitir valores nulos. Entonces vamos a empezar con qué columnas son las que tenemos acá. Ok, voy a cerrar esto. Nombre, dirección, ID, apellido. Entonces aquí ID, vamos a ponerle, yo acostumbro siempre poner cliente, ID. Después el tipo de datos. Entonces el tipo de datos son la mayoría de los que vimos al comienzo del cuatrimestre, que es donde decía los varchar, los in, los big in, etc. Pero resulta que hay un sinnúmero de tipos de datos y cada uno tiene su objetivo. Si quieren saber de cada uno para qué sirve, yo les recomiendo la página MSDN, tipos de datos de SQL. Lo pueden buscar. El MSDN es la librería de Microsoft donde pueden hallar cualquier información acerca de sus productos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver los normal. Entonces vamos a ponerlo de tipo in y le vamos a quitar no null, porque un cliente ID, si es la llave primaria, no puede quedar null. Después nombre. Entonces aquí podemos ponerle varchar 50. Después tenemos apellido y le ponemos también varchar 50. Entonces, como los nombres también le quitamos acá porque tiene que ser exigido. Y después dirección. Entonces aquí varchar 50. Pero ¿qué pasa si, como yo no sé cuánto pesa o cuánto mide la dirección de un cliente, entonces yo le puedo poner max? Max lo que me permite es no definir la cantidad que puede ingresar en esa columna. Puede ser que 100, 200, 1000, o sea, eso puede ser variable. Eso significa el max, que no importa la cantidad. No es recomendable, pues, pero en el caso de ejemplo, para ver cómo funciona cada uno de ellos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ya tenemos creado? Yo les recomiendo que siempre, se lo vuelvo a repetir, creo que se los dije en entidad, siempre hay que crearle una llave primaria a cada entidad. Entonces en este caso nuestra llave primaria es ID, entonces es cliente ID. Entonces, como asigno yo una llave primaria aquí, solo selecciono la columna, clic derecho, establecer clave principal. Ahora, otra cosa que aquí en la parte de abajo tenemos propiedades de las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que ese ID fuera autonumérico, no que lo ponga el usuario, aquí tenemos nosotros especificación de identidad. Entonces aquí yo solamente lo paso así. Aquí hay un combo que dice sí. Y después dice incremento de identidad e iniciación de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuánto quiero yo que inicie el ID. Si yo quisiera que los ID empezaran desde el 2000, yo le pongo 2000. Entonces el primer registro que ingrese va a ser 2000. Ya. Y el incremento significa que por cada
cada vez que ingrese un cliente, cuánto se va a ir aumentando el siguiente ID. Entonces, así como lo tengo como 1, el segundo registro sería 2001, el tercero 2003 y así sucesivamente. Perdón, 2002 y así sucesivamente. Correcto. Pero si yo quisiera que eso fuera de 10 en 10, entonces el primero le da 2000. Si yo le pongo acá de 10 en 10, el segundo sería 2010, el tercer registro 2020. ¿Ya? Entonces ese es el tipo de incrementación que quiero, lo vamos a dejar así para que miremos el ejemplo. Correcto, entonces ya que tenemos definido nuestras columnas y eso, vamos a guardar la tabla. Ahora, nosotros tenemos aquí solo estos 4 campos. Aquí podríamos agregar más cédula, teléfono, correo, etcétera. Correcto, entonces, pero en este caso, como un ejemplo, solo vamos a dejar esa columna. Aquí le damos clic derecho, guardar tabla y le ponemos cliente o clientes, como ustedes quieran. Correcto. Ahora yo me voy aquí a la carpeta que dice tablas, le voy a refrescar y aquí podemos ver que ya tenemos cliente. Entonces dentro de una tabla hay otras carpetas donde nosotros tenemos más cosas. Primero aquí tenemos los datos de las columnas, aquí tenemos las claves y tenemos clave cliente. Quiere decir que no solo una clave puedo tener, yo puedo tener varias. Y aquí mismo vamos a ver cómo se crean también las restricciones, ok. Y aquí índice y estadística, ok. ¿Ya? Eso pues ahorita no nos interesa mucho a nosotros. Ok. Ahora tenemos cliente. Entonces ahora vamos a proveedor. Voy a eliminarla, clic derecho, nueva tabla. Entonces aquí tenemos proveedor ID igual de tipo entero. Le quitamos el null. Tenemos nombre, dirección, nombre, varchar, dirección, varchar max. Y aquí tenemos código de empresa. Ok, código de empresa. Varchar 50. Ok. Ahora, aquí solo tenemos 3. Yo tengo aquí 4. Entonces, si ustedes quisieran, podrían dejar este como el código de la llave primaria y este lo podríamos eliminar columna, porque no necesariamente la llave primaria tiene que llamarse ID. Ya, entonces vamos a dejar este, entonces, pero lo vamos a mover aquí arriba, ok. Entonces a esta ya no le podemos poner autonumérico porque no es de tipo entero, no es de tipo numérico, es tipo texto. Entonces lo vamos a dejar así, le vamos a dar guardar proveedor, proveedores, ok. Ahora vamos con producto. Entonces producto inicialmente solo depende del proveedor, pero factura sí depende del producto, entonces, y de cliente. Entonces ahora vamos a crear producto. Entonces tenemos nombre, precio unitario y código. Entonces vamos a darle clic derecho en tabla, nueva tabla, código producto o código nada más, varchar, vamos a poner como texto porque los códigos de barra son texto. Pues en el ejemplo si fuera un código de barra, nombre, varchar. Normalmente los productos tienen un nombre largo más o menos, entonces pero igual. Y aquí tenemos precio unitario, entonces aquí tenemos varios tipos de datos para decimales, porque el precio puede tener decimal. Entonces tenemos real, tenemos decimal, tenemos float, pero existe un tipo de dato específicamente para monedas cuando estemos hablando de moneda. Y como el precio es una moneda, esto sí le podemos poner money, estamos hablando de dinero, ¿ya?
Ok, entonces aquí en código establecemos como llave primaria y también no lo podemos identity porque no es de tipo numérico, es de tipo texto. Pero aquí nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? La relación que hay entre proveedor y producto. Entonces, cuando yo tengo una relación, aquí nace una columna que se llama, no necesariamente tiene que tener el mismo nombre de la llave primaria del proveedor, pero a nivel de consejo, cuando ya tenemos muchas tablas, sí yo lo recomiendo, ¿ya? Y tiene que tener el mismo tipo de dato. ¿Por qué? Porque vamos a relacionarle. Entonces, cuando se relacionan las columnas, tienen que tener el mismo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Por qué? Porque el producto tiene relación con proveedor. Entonces, cuando estamos relacionamos la llave primaria con el producto. Entonces, aquí yo le pongo código, empresa, y le pongo el mismo dato, char 50. ¿Ya? Solamente agregamos la columna, después vamos a ver cómo hacemos la relación. La relación se hace después. Entonces aquí quitamos el check para que siempre exista la relación. Le damos guardar. Productos. Aceptar. Correcto. Entonces vamos aquí, refrescamos y vemos que producto ahora ya está creado. Correcto, vamos a cerrar esto. Y ahora vamos con factura. Y resulta que aquí hay una particularidad. Como les explicaba en el video de entidad relación, cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos, la relación se convierte en una tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de que nosotros le digamos en una tabla almacenar una subtabla o unos subregistros. ¿Ya? Entonces esto se transforma en una tabla. Ya vamos a ver, vamos a llegar al caso, pero entonces factura se me va a terminar transformando en dos tablas. El nombre, como les digo, el nombre no importa, pero yo lo que ocupo es, hago una tabla que se llame factura y una tabla que se llama factura de detalle. Entonces, en factura va la información general, la fecha, el ID de la factura, el cliente que está haciendo la compra, el total y el IVA. Pero en factura de detalle va registrado cada uno de los productos que lleva junto con su cantidad esa factura. Entonces, vamos a ver. Vamos a darle clic derecho, nueva tabla. Entonces aquí, factura, ID. Entonces esta lo podemos dejar numérica. Si quisiéramos, pero normalmente la factura lleva algo que se llama consecutivo, pero ya es un formalismo que tiene dependiendo de cada empresa. Pero en este caso no, fecha. En el caso de ejemplo, pues no importa. Fecha, después viene ID, ya está, ID cliente, lo vamos a dejar de último, o ID cliente, en este caso cliente ID de tipo entero. Este cliente ID tiene que ser igual a esta columna que está acá, no llave primaria, pero sí el tipo de datos. Y el nombre por cuestiones de reglas, de práctica, de buena práctica. Después tenemos total IVA, ponemos de money y total, también lo ponemos money y le quitamos que valor nulo. Entonces aquí en factura le decimos llave primaria y lo dejamos autonumérico. Listo, y a ese le vamos a dejar desde 1, que empiece de 1 en 1, y aquí vamos a guardar como facturas. Ok, entonces vamos a ver cómo nos quedó aquí en la tabla. A ver, aquí está factura. Ok, ahora vamos a crear la otra tabla, que es la que nos va a permitir relacionar
productos con factura. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que hice con factura aquí poniendo cliente ID? Porque si yo aquí en factura le agrego producto o código de producto, ¿qué es lo que pasa? Yo solo voy a poder registrar un producto, pero en una factura yo llevo varios productos. Cuando vamos a las tiendas o a las colonias o un súper, perdón, a un súper, llevamos que arroz, frijoles, no solo llevamos un producto, llevamos varios, gaseosa, pan. Entonces esos son varios productos. Entonces esa factura yo no la puedo relacionar con un producto, tienen que ser muchos productos, correcto. Entonces por eso es que nace eso del mucho a mucho y cuando en entidad relación, pero cuando ya en la práctica eso se convierte en una tabla. Entonces aquí le damos clic derecho, nueva tabla y agregamos las columnas. Entonces aquí en las columnas agregamos, ¿qué es lo que lleva el detalle? Primero, su ID. Después, el ID de la factura. Después, el código del producto. La cantidad y el precio de ese producto. Entonces aquí yo vengo, factura, detalle, ID, le pongo de tipo entero, después factura, ID, también de tipo entero, y aquí le pongo código, que es igual a como lo tengo aquí en producto, y es de tipo varchar 50. Después le pongo cantidad, pongo in, y después el precio. Ahora, normalmente nosotros, las reglas a nivel general se establecen para llevar un orden. Entonces, el orden principal de la normalización y de las entidades de relación es no duplicar información, pero resulta que yo estoy poniendo ahí el precio, pero el precio unitario ya lo tengo en la tabla producto, precio unitario, correcto, pero ¿por qué yo lo vuelvo a poner aquí? Entonces ese ejemplo es, ¿qué pasa si hoy vendo un producto, vendo el arroz, un ejemplo, y la libra vale 50 hoy? Entonces en el registro producto tengo 50. ¿Qué pasa si mañana ya no vale 50, vale 60? Entonces yo vengo y actualizo el valor de producto, este valor, y lo paso a 60. Entonces, si yo relaciono una factura que ya fue facturada con el precio de 50 la libra, entonces, y yo no tengo el precio acá, yo relaciono y vuelvo a revisar una factura anterior, ahora no me va a salir con 50. Como yo ahora tengo aquí 60, cuando yo uno esas tablas, me va a salir 60. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Bueno, ahora aquí poner otra vez el precio, porque cuando yo guarde esta factura me va a quedar con el precio que estaba en ese momento que yo hice la factura. Así que si yo vuelvo a hacer una factura, cuando haga la factura va a venir con el precio que está acá, que es el nuevo 60, pero lo voy a guardar. Así cada factura va a guardarse tal y como es, ¿ya? Por eso no sé si a alguien le han anulado facturas en alguna tienda o en algún lugar. Legalmente las facturas no se pueden modificar. Entonces lo que se hace es que se anula una factura y se le vuelve a hacer otra. ¿Ya? Entonces en este caso es más recomendable saltarse ese paso solo en esta ocasión. Correcto, porque es la forma en como nosotros tenemos la base de datos. Para poder evitar esa duplicidad de datos, entonces nosotros tendríamos que venir, agarrar crear otra entidad de precio, el precio del producto, y después cuando vayamos a buscar el precio del producto, buscamos el último precio que tuvo ese producto, o el último precio que tiene ese producto. Hay otras políticas en otra empresa que lo que hacen es que tienen una lista de productos y sacan el promedio de la lista de los productos y ese es el precio del producto, pero eso ya va dependiendo de la política de cada empresa. Entonces aquí
Igual sigamos con esto y aquí le establecemos la llave primaria y listo. Ok, también le ponemos identity aquí. Ponemos sí, clic derecho, guardar tabla, y aquí le ponemos detalle o factura, detalle, aceptar y listo. Vamos a actualizar acá, a ver cómo nos quedó, y ahí tenemos factura de detalle, correcto. Ok, ya tenemos creadas nuestras tablas según nuestra entidad de relación. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo relacionar esas tablas. Ok, ahora vamos a ver cómo hacer las relaciones, pero antes vamos a ver la diferencia de qué pasa si dejo las tablas sin relacionar y después cuando yo las relaciono. Entonces vamos a crear un proveedor nuevo. Me voy aquí a editar las primeras 200 filas y entonces digamos que tengo un proveedor nuevo. Digamos que le pongo P01, nombre Cinza, dirección Rotonda del Periodista. Voy a crear otro P02, otro proveedor podría ser Coca-Cola, carretera norte, ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tengo dos proveedores. Entonces voy a crear ahora producto. Voy a editar. Primero viene el código del producto. Entonces pongo P01-0001, un ejemplo. Y aquí le pongo jugo del valle. Precio unitario 14, pero después dice código de la empresa. Entonces si yo quiero pasarme a la otra línea, primero me tiene una advertencia que dice no se puede insertar el valor nulo, que es donde yo quité los valores que yo no le permitía valores nulos. Entonces voy a poner el proveedor. Entonces nosotros tenemos el código del proveedor acá, sería P02, pero en este caso voy a ponerle P04 y él me deja agregarlo, pero en teoría no debería dejarme agregar un código de un proveedor que no exista. ¿Ya? Entonces por eso nos ayudan las relaciones. Entonces yo voy a eliminar este registro, después lo volvemos a crear y vamos a ver qué pasa ahora cuando yo haga esa relación. Entonces yo le voy a dar aquí, nos vamos a diagrama, clic derecho, nuevo diagrama de base de datos y seleccionamos todas las tablas. Le damos a agregar, cerrar. Entonces ahí tenemos todas las tablas. Aquí me falta esta que está por acá. Correcto. Ok. Entonces, según nuestro diagrama, primeramente el proveedor está relacionado con producto. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros acá las tablas? Aquí es sencillo. Entonces aquí viene código de empresa con código de empresa. Solamente agarramos, le damos clic a proveedor, vamos a relacionarla con producto, mantenemos presionado el clic y nosotros solo arrastramos. Le dan clic acá, mantienen presionado el clic, se van hasta la columna y solamente sueltan el clic. ¿Ya? Y les aparece esto. Entonces esto es solamente para verificar. Aquí nos dice que queremos relacionar la clave principal de proveedor, código de empresa, con una clave externa que es producto, código de empresa. Y aquí le pone este nombre de la relación. Correcto. Este puede ser cualquier identificador, pero yo les recomiendo que dejen siempre el que les aparece. Le damos a aceptar. Aceptar. Entonces ahí ya estamos relacionando producto con proveedor. Correcto. Ahora, ¿qué otra relación va? Vamos a relacionar cliente con factura. Entonces hacemos lo mismo, presionamos clic acá, mantenemos presionado el clic, arrastramos hasta cliente ID.
porque estamos relacionando clientes con factura, ¿ya? No aquí donde dice factura, es cliente ID con cliente ID. Soltamos y igual lo mismo, aceptar, aceptar. Ahora viene factura producto, pero factura no tiene producto. Quedamos en que tengo la tabla que está como auxiliar para que estas se puedan relacionar. Entonces aquí en código de producto relacionamos con código que está en factura detalle. Igual le vamos a aceptar. Y aquí factura ID la relacionamos con factura ID de factura detalle. Vamos a aceptar. Y ahí tenemos ya relacionadas nuestras tablas. Solamente falta guardar. Entonces aquí nosotros le damos clic derecho, guardar diagrama. Y aquí le podemos poner diagrama X, un ejemplo. ¿Ya? Ahí puede ser el nombre que nosotros queramos. Aceptar. Entonces él me pregunta la tabla siguiente, se guarda nada, etcétera, etcétera. Entonces le damos sí. Si algún caso en las versiones superiores que tengan instalado el SQL les da problema a la hora de hacer algún cambio, entonces aquí se pueden ir a herramientas, opciones, si se deberían de cambiar, diseñadores, y le quitan impedir guardar cambios que requieran volver a crear las tablas. Esto se lo quita, ¿ya? Para que les permita esos cambios. Ok, entonces ahora ya creamos las tablas. Ahora vamos a ver qué pasa si me voy yo aquí en proveedor, en las columnas, le vamos a refrescar. No tiene nada, pero si yo me voy a producto, vamos a ver que aquí ahora ya me sale una llavecita ploma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta columna está relacionada con otra, ¿ya? Que es lo que acabamos de hacer acá, ¿correcto? Ahí podemos ver facturas también, que pasa lo mismo con cliente ID. Y factura detalle, si yo le doy aquí refrescar, tiene las dos, que es donde relacionamos factura ID con factura y código con el producto. ¿Correcto? Entonces así son las relaciones. Ahora vamos a irnos acá y vamos a agregar el producto que agregamos anteriormente. Bueno, aquí ya guardamos, cerramos, y el producto P01-001. Nombre dije Hugo del Valle. Precio unitario. Entonces ahí, si me quiero saltar, me dice que los valores no pueden quedar en 1 y es precio unitario. Entonces igual 14. Entonces ahí me dice lo mismo, que el código de empresa no puede quedar nulo. Pero ahora yo voy a agregar P04, un proveedor que no existe acá. Entonces cuando yo quiero cambiar de fila, ya él me tira una restricción, un mensaje: inserción incide en conflicto con la restricción foreign key con la llave foránea FK productos proveedores. El conflicto ha aparecido en la base de datos ventas, tablas proveedores, columna código de empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él no me deja agregar ningún código de proveedor que no exista en la tabla proveedor. Entonces, esa es una de las formas que nosotros tenemos para restringir que no nos ingresen basura en los datos, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven las relaciones. Entonces, aquí debe ser P02. Entonces, ya tenemos esto que está aquí, ¿correcto? Entonces, igual si nos vamos al cliente, vamos a agregar un cliente, editar cliente. Aquí, si se fijan, el color cambia un poco, porque aquí ya no lo vamos a digitar. Entonces aquí solo digitamos de un solo el nombre: Félix Ramírez, dirección por ahí, ¿ya? Y si se fijan, me agregó el 200. ¿Se acuerdan del identity cómo lo pusimos? Ahora voy a agregar otro: Carlos Hernández Sumen. Y ahora me agregó el 210. ¿Ya? Como yo le dije, empezar el 200 y después aumentarlo de 10 en 10. Entonces él me va a ir aumentando de 10 en 10. Voy a agregar una factura nueva.
editar factura, y entonces digamos que es la fecha de hoy, 0/11 del 07 del 2013, perdón, 18. El cliente que yo agregué es el 2000, vamos a ponerle 2000, IVA 3000, total 5000, ¿correcto? Ahora el detalle factura, ahí están las primeras 200 filas, igual la factura ID que me generó es la 1, entonces el 1, el código del producto que llevo es P01, entonces vamos a ver acá, el producto es P01, igual, ¿qué pasa aquí? Si yo vengo aquí, yo le pongo 0, el producto 0 tal, 03, me dice que no puedo dejar valores nulos, entonces digamos que llevo 3 y el precio es 14, entonces me vuelve a decir hay un conflicto con la tabla productos, código tal, ¿por qué? Porque yo tengo una relación ahí, entonces yo tengo que utilizar el código que exista en producto, ¿correcto? Entonces es el P02, entonces ponemos P02. Dice producto, columna, código, entonces este es el proveedor, perdón, este es el producto, es P01, este que está acá, y ahora sí. Ahora aquí cambia el identity, no se ha venido respetando, pero el problema es que por cada intento que él hace de un insert, entonces él va sustituyendo los ID. ¿Por qué? Porque hay un problema con esto, él no te permite utilizar otro ID, entonces por cada vez que nosotros hagamos un intento, él toma como que ya se agregó ese ID, aunque haya ejecutado o haya habido un error, entonces y lo volvemos a ejecutar, ya ese ID 1 que él iba a asignar ya no lo vuelve a ocupar, ocupa otro. Entonces esa es la seguridad de ese identity, porque no vuelve a estar utilizando a cada rato el mismo, ¿correcto? Entonces así de sencillo se crean las bases de datos, ¿correcto? Entonces ya vimos cómo crearla, ya vimos cómo agregarla, crear tabla. Ahora si yo quiero modificar una tabla, también podemos modificarla, entonces vamos a eliminar esto acá, a cerrarla, perdón. Ok, digamos que en cliente ahora yo le quiero agregar una nueva columna, entonces yo le doy clic derecho, diseño, ya no le doy nuevo, y me carga cómo está definida nuestra tabla. Entonces aquí digamos que le quiero agregar ahora la cédula, la cédula varchar 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le quito y que sea la cédula exigida, entonces yo le doy clic derecho, guardar. Solo permite columnas que contengan valores nulos. Entonces resulta que yo ya tengo un registro que tiene valores. Entonces tiene un registro que ya tiene valor. Lo que pasa es que si yo tuviera 100, a la hora de agregarle la columna y no permitir valores nulos, y yo tengo 100 registros, ¿cómo él va a agregarle un valor a esa cédula si no lo puede dejar nulo? ¿Ya? Entonces siempre hay que dejarlo nulo. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo un registro, entonces vamos a ver el ejemplo. A ver, si yo lo voy a editar, yo tengo aquí 2 registros. Si yo agrego una columna, por defecto me lo pone nulo. ¿Por qué?
no sabemos qué dato le vamos a poner. Entonces, si yo le quito acá y yo le digo no me permitas nulo, no puedo hacer eso porque el SQL no sabe qué datos vas a poner. Entonces, por defecto, siempre hay que dejarlos nulos. Cada vez que agreguemos una columna nueva y tengamos acá, es recomendable dejarle un valor nulo, a menos que utilicemos valores predeterminados. ¿Ya? Pero en este caso, pues, lo vamos a dejar así. Guardar. Entonces yo me voy acá, lo vuelvo a ejecutar. Vuelvo a abrir aquí cliente. Editar las primeras 200 filas y ahí yo tengo null. Ya si yo vengo y yo le pongo 01, 22, 33, 44, 12, 13, y ya le pongo valores a esto y yo puedo venir, clic derecho, ya que tienen valores, a cliente, diseño, clic derecho, diseño, y yo le quito el no permitir valores nulos. Ok, no se pueden apartar cambios. Este es el ejemplo que yo el problema que yo de lo que le estaba hablando. Entonces, solo se van aquí a herramientas, opciones, diseñador, y le quitamos esto. Entonces le damos guardar, le damos sí, y listo. Ahora yo me voy a editar las primeras 200 filas y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si yo quiero agregar un nuevo cliente y no le agrego la cédula, me va a dar error.